Bien, vamos a ver lo que el Señor tiene en esta mañana, esta parte tan responsable que es compartir la palabra de nuestro Dios. Amén. Hemos leído unos textos en el Salmo 139. El Salmo 139 es un salmo que, si no lo conocemos todos, lo conocemos casi todos. Y es un salmo que muchos ya lo decimos hasta de versículos de este salmo, lo decimos hasta de memoria. Y es un salmo que yo estaba hace como 2 semanas meditando, el Señor, ¿qué traigo? ¿Qué quieres, Señor? Y digo, pues este salmo. Y miré el salmo entero. Es un salmo que lo escribió, como sabemos, el rey David. Ya en un tiempo que había pasado parte de su vida en un sube y baja, escribió este salmo precioso. Y yo cuando lo leo entero y lo medito, me estoy poniendo en el lugar del rey David. Seguramente que pasó un tiempo tranquilo, a solas con el Señor, meditando en el Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es Dios? En ese tiempo tranquilo, meditando, escribió este salmo precioso. ¿Cuánto tiempo o cuántas veces pasamos así, a solas, meditando con nuestro Dios? Pero tranquilos. Yo creo que pocas veces. Tenemos la vida pam. Pero él tuvo un tiempo tranquilo y meditó. Entonces habla en este salmo se divide en 24 versículos, repartidos en 4 estrofas. Y los 6 primeros versículos está hablando David y dice lo sabio que es el Señor, la sabiduría de Dios. Oh, tú me has conocido, tú sabes cómo soy. Habla esa parte. Las otras partes, los otros 6 versículos, habla de que Dios está en todas partes, ¿no? Y dice, si subiere hasta aquí, allí estás tú. Si bajare a no sé qué sitio, allí también estás tú. Si me escondiere, allí estás tú. Si pasare por el norte o por el sur o por el este o por el oeste, allí estás tú. Y dice, estoy maravillado. Está hablando con el Señor de cómo es el Señor. Dice, estoy maravillado, mi Dios, de cómo eres tú. Me gusta David cómo expresa. Era una persona muy emocional, muy emotiva. Hay otra parte que habla sobre la creación sublime del Señor, que es el ser humano. Es la creación, yo creo que es la más compleja de todo lo que Dios ha creado, es el ser humano. Y habla esa parte de la creación del ser humano, de la creación del hombre. No lo vamos porque no van a ir por ahí las cosas. Pero yo os aconsejo y os digo que, si queréis, en esta semana leáis el Salmo este. Lo vais leyendo, lo vais meditando y veis la parte de la creación, cómo habla. Y yo miro en esta parte y digo, pero si está hablando hasta del ADN, del ser humano. Dice, entretejido fui. O sea, es tremendo cómo el rey David habla de cómo es el Señor, cómo el Señor hace las cosas. Y la última parte de este capítulo, los 6 últimos versículos, hablan de cómo es el Señor. Dios es un Dios santo y puro, que aborrece la iniquidad y el pecado. Amén. Y entonces nos quedamos con estos últimos versículos, que son los que ha leído el pastor en esta mañana. Y esta es la parte en que yo miré y requete miré estos textos. Y dice, los últimos versículos, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y entonces cuando tú examinas mi corazón, entonces dice él, y ve si hay en mí camino de perversidad, y ve si hay en mí camino malo, que yo haga cosas malas, y ve si hay en mí, y guíame por el camino eterno. Tremendo estos textos. Y guíame por el camino eterno. Es lo que estamos diciendo, suena muy bonito y suena muy bien. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Luego dice, pruébame y guíame por el camino eterno. Entonces, vamos a ver, yo miraba esta parte y haciendo un recorrido de la vida de David,
vamos a ver dos partes en su vida en la que el Señor examinó su corazón. Os aconsejo que memoricéis estos textos. Hay que desarrollar la memoria, hay que ejercitar la memoria. Bien, ejercitar la memoria. Bien, entonces, memorizar estos textos y tenerlos en vuestra mente y en vuestro corazón. Amén. Entonces, cuando David le dice eso al Señor, se está metiendo en un tinglao. Pruébame, Señor, y guíame por el camino eterno, que si voy por aquí, llévame por allá. Entonces vamos a ver dos partes de la vida de David en las que él se metió en un tinglao y el Señor le guió por otra parte. Amén. Hay una parte en la vida de David que casi ya al final de su vida, al final de sus años, comete un error. Comete varios errores, como todos cometemos. La diferencia nuestra es que el Señor no las pone públicas, no las publica. Esa es la diferencia, ¿verdad? Cometemos todos errores, pero nuestra vida privada el Señor no la publica. La de David sí, la expuso. Amén. Para que aprendamos a través de este hombre y de tantos hombres de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces vamos a ver una parte en la vida de David en la que hizo algo que casi pasa a veces como desapercibido, pero está ahí y tuvo unas consecuencias terribles. La semana pasada el pastor dio un texto bíblico. A ver si alguien me puede decir este texto cómo es. Le voy a dar un premio. Gálatas, capítulo 6, pero no lo digáis, no lo busquéis. Gálatas 6, versículos 7 y 8. ¿Cuál es? Esto suele pasar. Yo cuando estaba estudiando, me aprendía las cosas, pero no me acordaba. Entonces empezaba la primera palabra y luego ya me seguía todo el rollo, todo lo que tenía que aprender de historia, de lo que sea, así. Entonces, si yo digo la primera parte, seguramente que lo sabéis. Venga, lo digo. Y si yo digo la primera parte y os acordáis, alguno que levante la mano, bien, no todos a la vez. Que sea valiente y diga. Venga, digo la primera parte. No os engañéis. Venga, levanta la mano Rubiela. ¿Qué más? Ese es el 6, el 7, el 8. Si siembra para la carne. Amén. Un premio, no te voy a dar nada porque no lo tengo aquí. Pero que te lo voy a dar. Que esto me ha venido así ahora. Yo no tengo la cartera llena de premios. Pero yo lo que digo, no sé. Mira, ahí va Carlos a por un premio. Amén. Meditemos en este texto también. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Si siembra para la carne, segará corrupción para la carne. Si siembra para el espíritu, segará vida eterna. Amén. Eso es lo que nos interesa. ¿De qué me vale sembrar aquí tanto en la carne si se va a quedar aquí? Amén. Bueno, ahora me estoy yo. Vamos con esta parte de David. ¿Qué es lo que hizo? Hemos dicho que era al final ya casi de su vida, en el ministerio que tenía, en la responsabilidad como rey. Entonces cometió un fallo. Que nosotros diríamos, no parece que es para tanto. Pero ese fallo tuvo unas consecuencias terribles, muy terribles. Entonces, habían ganado una batalla. David había ganado una batalla con sus enemigos más importantes dentro de todos los que había, que eran los filisteos. Ganó una batalla con los filisteos. Y dice David, le dice al capitán más importante, a su mano derecha, por así decirlo, haz un censo con el pueblo de Dios. Haz un censo, a ver cuántos son, a ver cuántos hay. Mira a ver cuántos hay por tribus, el ejército, cuántos son, cuánta caballería hay, cuánto hay. Pues no sé, no me parece a mí que sea una cosa, ¿no? Haz un censo para ver cuántos somos. Y le da un consejo, vamos a buscar.
Esto está en segunda de Samuel, pero también está en Crónicas, y vamos a mirarlo en Crónicas. Los libros de Crónicas nos hablan un poquito sobre partes de capítulos de Samuel y partes de capítulos de Reyes. Entonces podemos coger algo. Entonces vamos a mirar en Crónicas. Déjame que lo busque. Primera de Crónicas, capítulo 21. Bueno, voy a hacer un lapsus. Bueno. Qué bonito, Rubiela. Esto lo tengo yo. Y esto di yo un estudio, te va a venir porque dimos un estudio sobre, si es esto, ahí, sobre los viajes de Pablo, los mapas por donde Pablo estuvo. Muy bien, hay que estar atentos. ¿Ves cómo lo he cumplido? Con la ayuda de mi marido, porque yo... Bien, entonces vamos a buscar en Primera de Crónicas... En el capítulo 21, en el versículo 2 y 3, dice así. Y dijo David, el rey David, a Joab. ¿Lo tenéis? Es que me adelanto. Amén. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, Primera de Crónicas, capítulo 21. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. Y le dice, ¿no son todos estos siervos de mi señor? Y le da un consejo al rey y le dice, ¿para qué procura mi señor esto? ¿Que será para pecado de Israel? ¿Para qué quieres esto? ¿Para qué quieres saber, rey, cuántos somos? ¿Para qué? ¿Qué importancia tiene para ti? ¿Cuántos somos? Pero David le dice, él al rey, haz el censo, mira a ver cuántos son, ¿vale? Sabemos que el Señor conoce la intención de nuestro corazón. Examíname, oh Dios, amén, y conoce mi corazón. Ahí el Señor le estaba examinando. Pero hay un enemigo también que está ahí, que no sé si os habéis dado cuenta del primer detalle del versículo 1 de este capítulo, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. ¿Sabes que el diablo es muy astuto, muy listo? Esto no es algo que nos sorprende, porque sabemos que nuestras batallas se libran aquí en la mente, ¿no? Lo que yo quiero, lo que no quiero, lo que me gustaría, pero no puedo, lo que sí, lo que no, hago esto, no lo hago, en nuestra mente se libran las batallas, amén. Y eso le pasó. Satanás entró en su mente y le dijo y le incitó Satanás. Y le diría con esas palabras tan sutiles, venga David, vete a ver cuántos tienes. ¿Cuánto es tu reino? ¿Cuántas batallas has ganado? ¿Cuántos caballos tienes? ¿Cuánto poderío tienes, David? No pasa nada. Venga, David, mira a ver cuántos tienes, cuánta cantidad. Así se mete. Y parece una absurdez, pero entró el orgullo en David. Sí. Yo puedo. Uy, qué bonito. Y seguramente que con el pueblo también. Oh, ¿cuántos somos? ¿Cuánto hemos hecho? Qué listos somos, cuánto podemos. Ahí se metió. Pero hay un versículo que le llegó a la conciencia de David. Vamos a buscar, como he dicho que Samuel y Crónicas cuentan más o menos, Crónicas coge algo de Samuel y de Reyes, nos pasamos a segunda de Samuel. Y dice, mirar el texto que hemos leído. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Amén. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y el Señor está probando los pensamientos. Y como Él le dice, examíname, oh Dios, mirad lo que dice en el versículo 10.
de 2 de Samuel, capítulo 24. Dice: después que David hubo censado al pueblo, después que lo hizo, ¿qué le pasa a David? Dice: le pesó en su corazón y dijo a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. La conciencia le vino a su mente y era muy sincero David. Declaraba las cosas: yo he pecado, Señor, he hecho neciamente. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros que estamos haciendo algo y decimos: me parece que lo que estoy haciendo no es por ahí? Vamos andando y vamos, esto me parece que no es por ahí. Entonces, ¿cuántas veces hemos dicho: me paro, freno, me voy? ¿Cuántas veces hacemos eso? Sabemos que algo no está bien, ¿y cómo reaccionamos? Nos paramos, volvemos para atrás, dejamos que la conciencia, que el Espíritu Santo habla en nuestras vidas. Dejamos, porque ahora hemos dicho antes, muy bonito, muy bien dicho: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado que por ahí no es, que no está bien lo que estás haciendo, no está bien cómo andas, cómo vas, no está bien cuánto tiempo me das para mí, no está bien? Y decimos como David: me pesó en mi corazón haber hecho esto, me pesó en mi corazón haber hecho esto. Pero sabéis que esto que hizo David tuvo unas consecuencias terribles. El que siembra para la carne recogerá corrupción. Y tuvo unas consecuencias terribles, no para él, sino para los de su alrededor. Miramos qué consecuencias tuvieron. El 15, versículo 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Imaginaros cómo estaba David, qué cargo de conciencia, qué responsabilidad tan tremenda. Me pesa en mi corazón hacer esto, Señor. Me arrepiento, Dios mío. Perdóname, Señor. ¿Cómo he podido caer tan bajo? ¿Cómo he podido hacer esto? Perdóname, Señor. Pero tuvo unas consecuencias terribles. Y Dios le dice al final: mira, David, vete y levanta un altar para que te acuerdes de esto. Porque a veces nos olvidamos de las cosas, sí. Esto pasó así. Ahora levanta un altar en recordatorio de esto. A veces pasa desapercibido esta parte que pasó con David, pero fue una parte tremenda. El orgullo, la vanidad, el poder, el que yo puedo, el que yo sé. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Esto quiero que quede grabado muy bien en nuestra mente. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Dios estaba examinando a David, examinándole. Él le pidió, amén. Habló su conciencia, esa parte que molesta, ¡ay, qué pesada la conciencia! Una vez en el trabajo a mí había un compañero que me llamaba... ¿Cómo se llama el grillo de...? El grillo es el grillo de Pinocho. Pepito Grillo. Porque Pepito Grillo siempre le hablaba a Pinocho, ¿no? Por aquí no, por allí no sé qué. Y me decían: eres como Pepito Grillo, hablas por aquí y por allá. Eres como la conciencia, como Pepito Grillo, déjame. La conciencia a veces molesta, ¿sí? Examíname, oh Dios. Y vamos a ver otra parte del rey David. Vamos a hablar sobre una parte de David que todos, bueno, yo no sé. ¿Hay alguien que ha venido la primera vez a la iglesia? ¿Que ha venido por primera vez a la iglesia?
¿Todos habéis venido varias veces? ¿O muchas? Sí. Vale. Entonces, igual todos o la mayoría conocemos este tremendo pecado que pasó con David. Y quiero decir una cosa. David no fue un degenerado sexual, no fue un pervertido sexual. David cometió un pecado terrible, pero tuvo un arrepentimiento y una restauración, amén, y punto, y aparte. Sí, estamos recordando siempre ese pecado que hizo David, que tuvo un arrepentimiento sincero y una restauración de parte de Dios. Punto y aparte. Amén. Pero vamos a ver, vamos a recordar esa parte de ese pecado del rey David. Voy a ver si lo voy yo diciendo, recordando así cómo es la parte esa. Dice la Biblia que era tiempo de guerra. Los reyes estaban en la guerra. Los hombres estaban en la guerra. Eran tiempos de conquistas para aquí y para allá y eran tiempos de guerra. Pero el rey David que ya había subido al trono, ¿os acordáis que le costó un poquito subir al trono? Tenía enemigos, incluso su hijo, pero cuando ya estaba en el trono, conforme a la voluntad de Dios, ya llevaba un tiempo en el trono, eran tiempos de guerra, dice la palabra. Y David no estaba en la guerra, estaba descansando. Cuando no estamos en donde tenemos que estar y estamos descansando, cuidado. Cuidado, que el enemigo es muy listo, muy astuto. Amén. Estaba en un lugar donde no tenía que estar en la guerra. Y dice que estaba tranquilo paseando por su terraza, paseando él, y de repente vio a una mujer que se estaba bañando. Y dice la Biblia que era una mujer, no dice la Biblia, porque Dios es muy detallista y a veces tenemos que mirar los detalles. No dice la Biblia que era una mujer bella, como dice de otras. Dice que era una mujer muy bella. Era una mujer muy bella, dice así la Biblia. Y se estaba bañando y David estaba en el sitio donde no tenía que estar y miró y vio a esa mujer. ¿Qué hay que hacer cuando uno mira y ve algo que es que lo tiene delante? No es que tú vas a buscarlo, sino que lo tienes ahí delante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Huir. Huir. No luches con tu carne. Huye, dice la Biblia. Huye de las pasiones. Huye porque no puedes tú solo. Ni tú sola. Huye. Pero David miró. Y volvió a mirar. Me gusta, la quiero para mí. ¿Cómo me gusta esta mujer? Deseó algo en su corazón. Sabemos que David estaba casado, tenía varios hijos. Cometió adulterio de una manera tremenda. Y le pregunta a uno de sus criados, ¿quién es esta mujer? Hay un detalle que el criado le dice, mira, esta mujer es la hija de tal. Generalmente cuando se identifican las personas en la Biblia, se dicen, es la hija de tal, su padre es tal, no sé qué. Pero no se dice que es el esposo o la esposa de. Pero este criado sí, le dijo, es la hija de, no sé cómo se llamaba el padre, y la esposa de Urías. Para que lo sepas. Es la hija de y la esposa de Urías. Pero David ya miró y requete miró. Tráela, que la quiero para mí. Y cometió adulterio, como todos sabemos. ¿Sí? Cometió adulterio. Y después dijo, con esto, no, yo quiero más. Yo quiero más. Y cometió una barbaridad.
cometió una barbaridad. ¿Qué fue la barbaridad que cometió? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer dijo él, bueno, esto lo voy a solucionar yo de una manera muy bien solucionada. Pues ahora, como yo soy el rey, mato a Urías, mando matar a Urías y ella ya es viuda. Ya es para mí. Eso hizo, ¿verdad? Lo puso al frente, ponerle al frente. Y murió. Hay unos detalles ahí que no vamos a mirarlo, pero hay unos detalles tremendos porque los que estaban alrededor suyo, sus criados, madre mía, hay unos detalles que dicen, dile al rey, ahora lo estoy diciendo, dile al rey que ha pasado esto en la batalla. No hemos podido, ha pasado esto. Pero tú dile también que ha muerto Urías. Entonces ya es lo que quería el rey. Sabían lo que estaba pasando, los que estaban a su alrededor. Muere Urías, ya parece como que David dijo, ya estoy, ya no pasa nada. Es viuda para mí. Muere Urías, la mujer está embarazada. Bueno, no lo he dicho antes, se quedó embarazada y por eso vamos a matar a este porque la vamos a liar. Ella se quedó embarazada, muere Urías, después nace el niño. Ahora, en este tiempo que pasó, desde que el rey David cometió el adulterio hasta que nace el niño, en todo ese tiempo uno puede pensar y decir, ¿pero dónde está Dios? O sea, da la impresión de que ese pecado se iba a salir con la suya. Sí. Ahora nosotros sabemos toda la historia. Pero en ese momento, en ese espacio de meses de tiempo, el pecado se va a salir con la suya. Lo hizo a escondidas. Maquinó por aquí, maquinó por allá. No pasa nada. El pecado se va a salir con la suya. Mientras ese tiempo, o después, cuando él ya se arrepintió, escribió David unos salmos. El Salmo 32, 32, versículo 3 y 4, dice así. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Mientras estuve calladito, aquí nadie se entera, nadie sabe nada, se envejecieron mis huesos. Mientras estuve callado, estaba gimiendo todo el día. Tú puedes hacer algo mal y aparentemente nadie lo sabe, no se entera nadie, pero por dentro estás fatal. Fatal. ¿Qué es lo que le pasó a David? En mi gemir todo el día. Y dice también en el Salmo 51, ya la Biblia nos dice en este Salmo, después de que David, vamos a leerlo, porque lo dice, dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y entonces escribió este salmo que todos conocemos también, que es el salmo de arrepentimiento, ¿no? Que se arrepintió de lo que había hecho. Y dice en el versículo 2 y 3, lávame, voy a poner las gafas. Dice, lávame más y más de mi alma, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. O sea, imaginar lo que está diciendo. Mi pecado está siempre delante de mí. Si como, estoy comiendo, mi pecado está delante de mí. Si voy a ver a mis hijos, mi pecado está siempre delante de mí. Si voy a ver a mi esposa, mi pecado está siempre delante de mí. Si iba andando, mi pecado está siempre, dice que está siempre delante de mí. Y mientras estaba callado, se envejecieron sus huesos. Estaba destrozado. Eso es lo que le pasaba al rey David. Mirad, ¿sabéis una cosa? El diablo te pone el caramelo en la boca. Te pone.
Te dice, mira, como le pasó al principio, no pasa nada, tú haz esto. Pero no te dice las consecuencias después. Allá te las busques tú. ¿Sí o sí? El diablo no le dice a un ladrón, no sé, vas a un supermercado, ahora ya es todo muy controlado y te viene la cosa de robar y coger. Vas y lo haces, aquí nadie me pilla, lo voy a hacer otra vez. El diablo no te dice, bueno, puedes hacerlo, mira, escóndelo, pero después si sigues así, a lo mejor te cogen y vas a la cárcel. No dice nada, ¿verdad? El diablo no le dice a David, mira qué guapa, para ti, cógela, no pasa nada. Ten ese tiempo de gozo, de placer, verás qué bien te lo vas a pasar. Pero recuerda que después vas a tener unas consecuencias con tu esposa, con tus hijos. Eso no le dice, ¿verdad? Las consecuencias después. El diablo no le dice a una persona que se mete en la droga, no le dice, mira, verás que... No sé cómo yo hace bastante tiempo que venían hermanos de algún centro de estos de rehabilitación y nos contaban testimonios de su vida, ¿no? O de cómo entraban en la droga, unas barbaridades. Y ellos te contaban la experiencia, ¿no? Un chute en la cabeza, estaba yo, que veía y te contaban las experiencias, ¿no? Y claro, estaba muy bien, pero después el diablo no te dice, pruébalo, verás qué bien te lo vas a pasar. Ahora, no les advierte y les dice, vas a entrar en un camino horroroso de dolor, de desesperación, en el que no vas a saber salir, no vas a poder salir. No les dice las consecuencias. Tu familia va a estar fatal. Tu madre, tu padre van a estar fatal. Y si tienes esposa y hijos también. No les dice eso. Métete, tú prueba. Destroza tu vida. Te pone el caramelo y después se marcha. El diablo no dice, vete una noche de juerga, vete de fiesta, toma un poco de alcohol o de todas estas cosas. Baila hasta el amanecer, pásatelo bien. Pero luego dice, pero que sepas que por la mañana vas a tener una resaca terrible. Y que sepas si lo haces el sábado al domingo, luego no vas a ir al culto. No le dice después. Y el diablo ha funcionado así desde el principio. Desde el principio. Cuando el Señor le dice a Adán y Eva, de todo árbol del huerto, de todo podéis comer, menos de este. Dios es un Dios generoso, menos de este. De todo podéis comer. Y va el diablo y le dice, ¿con qué ha dicho Dios que no podéis comer de los árboles del huerto? ¿Veis cómo cambian las cosas? ¿Con qué ha dicho Dios que no podéis comer de los árboles? Pruébalo. Vas a ser como Él. Y dice la Biblia, hay un detalle que dice la Biblia, que Eva miró el árbol y vio que era bueno y que era agradable a la vista. Vio que era bueno y era agradable a los ojos. Así funciona el diablo. Te pone todo muy bonito, pero no te dice las consecuencias después. Las consecuencias de David también fueron terribles aquí en esta parte. Y como he dicho, pareciera que él seguía lo suyo. Bueno, ya se ha muerto Natán, ya es viuda para mí. Y ya no pasa nada. Ya no pasa nada. Pero hay una parte que dice, a ver si es que creo que no lo tengo apuntado. Creo que está, 2 de Samuel, capítulo 12. Sí. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel,
capítulo 11, versículo 27. Después de que había cometido lo que había cometido, bueno, leo el 26. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. ¿Veis? Y fue ella su mujer. Y le dio a luz un hijo. Pareciera que no pasa nada, pero mirad lo que dice. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Al Señor no se le pasa ningún detalle de nada. Mas esto que había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Pregúntate esto tú también en esta mañana. ¿Lo que yo hago es agradable a mi Dios o no es agradable? ¿Será agradable lo que yo voy a hacer o no es agradable para mi Dios? Es que a veces hacemos las cosas al revés. Hacemos las cosas y después le decimos al Señor, ay Señor, ayúdame, ¿lo tenía que haber hecho así o no? ¿Será agradable lo que yo hago ante los ojos del Señor? Porque no fue agradable. Y el Señor no le pasó por alto. Pero el Señor hizo las cosas en su tiempo. Porque dice, en el versículo 7 del capítulo 12, dice, entonces Natán dijo Natán a David. Fue entonces es en el tiempo de Dios. Entonces, en el tiempo de Dios, le dijo Natán esto, el profeta Natán. En su tiempo, no en nuestro tiempo. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis dicho, si parece que no pasa nada? Aquí no pasa nada, este está haciendo lo que sea, el otro lo otro, el no sé qué, en este mundo pasa por aquí, pasa por allá y no pasa nada. El tiempo de Dios es perfecto, siempre es perfecto. Amén. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Tuvo que pasar unos meses y entonces el tiempo de Dios fue, porque le fue desagradable al Señor. Amén. Confiemos en nuestro Dios, que su tiempo es el mejor. Y entonces dice la Biblia que Natán, el profeta de Dios, le dice Dios a Natán, Natán, vete donde el rey David que le tienes que decir algo. ¿Que le tienes que decir algo? No, que le tienes que decir que ha pecado. ¿Sabéis lo que es eso? Que vaya delante del rey, donde nadie se atrevía a decir nada. Seguramente que por detrás todo el mundo hablaría. Pero nadie se atrevía a decir nada porque es el rey. Vete, Natán, y le tienes que decir esto. Yo me imagino al profeta Natán, un hombre de Dios, a ver cómo se lo digo. A ver cómo yo le digo a este esto. Me pongo a veces en la piel de mi marido. A ver cómo tengo que hablar y decir esto o aquello otro a alguien. A ver cómo tengo que hacer. Entonces dice la Biblia que Natán fue delante del rey. Se iba mucha gente delante del rey y le pedía consejo al rey. Pasaban cosas en el pueblo y le pedían consejo al rey. Entonces dice la Biblia que fue Natán, se presentó delante del rey y el rey David le dijo, pasa Natán. Sí, le conocía, ya tenían amistad. Pasa. Y yo, imaginaros esa situación en la que el rey está tranquilamente sentado, relajado, escuchando lo que le quiere contar Natán, lo que le quiere decir. Vamos a irnos a esa parte. El rey David está relajado. Cuéntame, Natán, hijo. Cuéntame, ¿qué me quieres decir? Y Natán le cuenta una historia, una parábola. Le cuenta una parábola al rey David y le empieza a decir, mira, David, había un hombre rico que tenía muchas posesiones. Un hombre que tenía muchas ovejas, muchas vacas, pero había también un hombre pobre que solo tenía una oveja. Imaginaos la situación, el rey David, ahí, mirad, me viene a la mente a veces mi nieto, a veces va donde su abuelo y le dice, Aitite, cuéntame un cuento. Me estoy imaginando esa parte, en la que Carlos se acomoda, Aner no es que se acomode, es que se sienta encima de su abuelo, le coge en brazos y le empieza a contar Carlos una historia a Aner.
todos relajados los dos, tranquilos. Aner está súper a gusto y a veces lo miro. Lo voy a grabar alguna vez porque me gusta verlo, porque el niño se le abren los ojos. En ese momento, si yo le llamo a Aner no me hace caso porque está metido en la historia que le están contando. Está relajado y le está contando a su abuelo una historia. Entonces ahí yo me imagino David, que estaba relajado, metiéndose en la historia que le estaba contando Natán. Había un hombre rico que tenía muchas posesiones, muchas ovejas, muchas vacas. Había un hombre pobre que solamente tenía una oveja y la cuidaba la oveja, la mimaba, le daba de comer, dice la Biblia, comía de su plato, comía, la ponía en su seno, la cuidaba. Y de repente vino un viajero, pasó por ahí un viajero, y alguien le tenía que dar de alimentar a este viajero. Entonces, fíjate lo que pasó, David. El que tenía muchas ovejas fue donde el que no tenía más que una y le quitó la oveja y se la dio al viajero. Entonces David, ¿qué pasa? Uy, eso, ¿quién ha hecho esa barbaridad? Eso es digno de muerte. Eso no puede ser. ¿Qué estaba pasando con David? David en ese momento estaba poniendo una soga al cuello así, ¿no? Una soga al cuello y ahí Natán no tenía más que coger y tirar de la soga. No tenía más que hacer eso, tirar de la soga. Él mismo se había sentenciado. Y entonces le dice Natán, tú eres ese hombre. Preparó en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno, para decirle, tú eres ese hombre. Tú has sido. Os voy a decir una cosa, David se quedaría de piedra. O sea, yo me imagino que David se quedaría mirando no sé a dónde. Es en ese momento una piedra. Si le pinchas, David no se mueve. Pero al mismo tiempo se quitó un peso de encima. Se quitó un peso, se liberó. Se liberó esa parte de su vida. Sí, tú eres ese hombre. Tú eres David. Cuando hay algún consejero de parte de Dios que os dice algo, que os amonesta, que os exhorta por lo que sea, meditar, porque igual viene de parte de Dios. No os precipitéis a juzgar a la persona, porque igual es un Natán, ¿sí? No os precipitéis, meditar en lo que se está diciendo, que no es de plato de gran gusto para nada ir donde alguien y decirle, esto cuidado por aquí, cuidado por allá, no es agradable. Meditar, amén. Vamos a ver dos textos en la Biblia. Dice la Biblia en Proverbios 25:12, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio, que tiene oído dócil. Hay una parte, el que reprende al sabio, y el otro que tiene el oído dócil. Amén. Dicen en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Delante de Dios no podemos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Amén. Eso es lo que le pasó a David. Ahora, hubo dos cosas aquí que vemos en David. Primero cuando pasó todo esto y en el tiempo de Dios, hubo una confrontación. Fue confrontado con Natán y hubo una respuesta. Cuando fue confrontado con Natán, reaccionó bien, porque no le quedaba otra. Fue confrontado. Y hubo otra consecuencia que hizo David, que fue un arrepentimiento. Se arrepintió de lo que hizo. El arrepentimiento
A ver lo que tengo por aquí. Cuando hay un arrepentimiento verdadero y sincero, tiene que haber también un deseo de abandonar lo que yo he hecho. ¿Sí? Primero, cuando hay un arrepentimiento sincero y verdadero, tiene que haber un deseo de abandonar lo que he hecho. Y también tiene que haber una confesión sincera de lo que he hecho. ¿Sí? Una persona que confiesa a medias o miente no es un arrepentimiento sincero. Ese es el arrepentimiento sincero. Amén. Cuando hay una confesión sincera y cuando hay un arrepentimiento sincero y ganas de no volver a pecar. Como hemos leído, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa, confesarlo y lo abandona, alcanzará misericordia. Amén. ¿Tenemos nuestras cuentas, nuestra vida claritas con nuestro Dios? ¿Estamos bien con el Señor? Examíname, oh Dios. ¿Estamos bien con nuestro Dios? ¿Estás bien con tu Dios? ¿Estás bien lo que tú haces, tu día a día, delante de tu Dios? ¿Está bien? ¿O hay algo que crees tú que no está bien? ¿O hay algo que tú no sabes si está bien o no está bien? Por eso decimos, examíname, oh Dios. Amén. Ahora, vamos a preguntarnos cada uno de nosotros, ¿cuánto tiempo hace que conocemos al Señor? ¿Cuánto tiempo hace que hemos tenido un encuentro con nuestro Dios? Un encuentro real. Aceptamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo hace? Cada uno piense. 1 año, 2 años, 20 años, 40, 50, 60. ¿Cuánto tiempo hace que conocemos al Señor? ¿Cuántas veces en nuestro caminar con el Señor decimos, examíname, examíname? ¿Cuántas veces lo decimos? ¿Cuántas veces? Vamos a orar en esta mañana. Gloria a ti, mi Dios, aleluya. Gloria a tu santo y bendito nombre, mi Dios.